En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesús ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Sean bienvenidos una vez más a la reflexión del Evangelio Dominical. Pero antes de iniciar, agradezco a cada uno de ustedes por sus comentarios y también por sus reacciones que dan a estos videos. Sobre todo por compartirlo con sus seres queridos y hacer que semana a semana seamos cada vez más los miembros de esta comunidad. Muchas gracias. El pasaje del Evangelio que hoy vamos a reflexionar es San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En síntesis, estos 8 versículos forman parte de unas enseñanzas que el Señor Jesús ofrece a sus discípulos en el contexto de la última cena y justo antes de su arresto en el huerto de Getsemaní, en el cual, en estas enseñanzas, les va a revelar nuevamente una faceta de su propia identidad y cómo a través de vivir bajo el techo de esta identidad, los discípulos están llamados a permanecer unidos a Él para que puedan dar mucho fruto. El pasaje del Evangelio de hoy inicia con una afirmación: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Señor Jesús, de nuevo, así como el domingo pasado cuando dijo, yo soy el buen pastor, hoy nos ofrece un camino para descubrir su identidad. Nos ofrece un discurso para mostrarnos quién es verdaderamente. Por ello, en esta metáfora de la vid y los sarmientos, el Señor Jesús se presenta con una imagen que era tradicional en la Biblia, la de la viña. La imagen de la vid aparece en el Antiguo Testamento para significar al pueblo de Israel. Podemos leer, por ejemplo, el Salmo 80 o el profeta Isaías, capítulo 5, versículos del 1 al 7, que es el texto, por cierto, de referencia para el pasaje del Evangelio de hoy. Solo que ahora, mis hermanos y mis hermanas, el Señor Jesús no se refiere tanto cuanto al pueblo de Israel, sino que en primer lugar a sí mismo, para decir que Él es la vid verdadera y al mismo tiempo se refiere a todos aquellos que unidos a Él forman el nuevo Israel de Dios, es decir, la iglesia. Iglesia que somos todos nosotros, la comunidad de los bautizados, que somos los nuevos sarmientos de la vid verdadera. Y por tanto, con estas palabras podemos comprender la unidad de la iglesia y la importancia de permanecer unidos al Señor Jesús para poder dar fruto. La palabra clave entonces en este pasaje del Evangelio es permanecer, verbo que se refiere a una disposición individual del cristiano, el cual no debe de pensar que elegir por Cristo en la propia vida se pueda hacer de una vez por todas, sino que la decisión de vivir bajo su señoría y reinado debe ser renovada en cada instante de la propia existencia. Por eso la llamada a permanecer se entiende en responder con un sí a la voluntad de Dios cada día de nuestras vidas. Ciertamente un sí fundante cuando nos hemos encontrado personalmente con Cristo, pero cada día es necesario renovar este sí. De ese modo, de la experiencia individual que nos une al Señor Jesús, se entiende la experiencia comunitaria. La unidad de muchos depende del hecho que cada uno en su singularidad permanece unido a la vid. Es decir, en esencia, la comunidad cristiana cobra vida, crece y se desarrolla
a partir de una serie de respuestas positivas de manera individual. Un grupo de personas reunidas en una iglesia no se convierte en comunidad cristiana a menos que cada uno pronuncie un sí al Señor Jesús. A partir de ese momento, el cristiano, como individuo y como comunidad, comienza a dar frutos válidos para el reino. Y también, por otro lado, en consecuencia, también ha de comenzar la dolorosa pedagogía de la poda, para que el fruto sea cada vez más abundante. Porque la santidad cristiana, mis hermanos y mis hermanas, crece y se fortalece en las pruebas. Lamentablemente, la alegoría de la vid y los sarmientos, pudiéramos decir, también tiene un lado negativo hasta cierto punto, porque es la separación de la vid la que nos hace sarmientos estériles e inútiles. Este sería entonces el otro lado de la moneda de este pasaje del Evangelio, sería la advertencia divina que se nos ofrece hoy. El Señor Jesús nos dice: sin mí no pueden hacer nada. Y esta es la realidad de la humanidad, que el Señor Jesús describe bien en este versículo del pasaje del Evangelio de hoy. De tal manera que comprendemos que por sí misma, en sí misma, una viña no puede producir fruto. Así, de esa manera, tampoco el cristiano puede estar a la altura de la expectativa de Dios, porque no puede vivir una vida que sea verdadera y hermosa, porque por sí solo no posee el don de la vida eterna. El fruto, entonces, no dependerá tanto cuanto de nuestros esfuerzos, de nuestro cumplimiento, porque aunque seamos buenos, el fruto será algo totalmente distinto. El fruto, mis hermanos y mis hermanas, viene de la permanencia en Cristo, el cual murió y resucitó por la salvación de todos nosotros. Este misterio pascual viene indicado ciertamente en el gesto de la poda. La poda como tal resultaría un gesto violento y doloroso, pero sin embargo es un gesto necesario para toda planta, con la finalidad de que siga dando fruto. De allí que la muerte del podar procede una vida nueva, la resurrección. Es necesario entonces la experiencia de la poda. Para dar fruto es necesario mantener la vid, es necesario mantener la vida de la vid dentro de sí misma, sin más. Todo lo demás, todo lo que es distinto a esto, simplemente se elimina para que el sarmiento no deba ser otra cosa, sino parte de la vid. En nuestra vida también es necesario podar o quitar aspectos que no nos ayudan a estar unidos con el Señor Jesús. Por ejemplo, es necesario podar, quitar el pecado, los vicios, las personas que nos alejan del Señor Jesús, el ambiente muchas veces tóxico en el cual nos movemos y vivimos, el ambiente que nos lleva a caer en la tentación. Y aunque ciertamente será doloroso el morir a eso, el alejarnos, será para nuestro propio bien, porque tendremos una nueva vida de resucitados en el Señor Jesús. Habría entonces que pensar qué necesitamos podar o quitar de nuestras vidas, o más bien, qué hemos de dejar que el Señor Jesús nos quite para que vivamos más unidos a Él. Será Él quien en su pedagogía divina nos irá quitando de nosotros aquello que es obstáculo para nuestra vida de santidad. Y para ello, el instrumento de purificación o de poda que el pasaje del Evangelio de hoy nos muestra, en primer lugar, es la propia palabra de Dios. El Señor Jesús nos dice:
ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Es decir, escuchar el Evangelio con fe es ya un proceso inicial de purificación y de poda, porque esta escucha permite que la palabra manifieste su eficacia para iluminar el corazón humano. La palabra de Dios nos va indicando el camino a seguir, nos ofrece un puerto seguro para nuestra conversión y nos ilumina el camino para adquirir la santidad. La palabra de Dios se convierte en aquel faro que ilumina nuestras conciencias y nos estimula a aceptar un cambio de mentalidad para vivir el estilo del Señor Jesús en el amor verdadero. De esa manera, solo quien se ve interpelado por la palabra de Dios puede comenzar a cambiar de mentalidad, de sentimientos, de manera de ver la vida y de vivirla al estilo del Señor Jesús. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, grandes santos y santas, al confrontar sus propias vidas con el Evangelio, pudieron ir por un camino totalmente distinto y no solo cambiar ellos mismos, sino ayudar a que la humanidad mejorase, que la sociedad en su conjunto se viera transformada. Pero por otro lado, esta purificación que se verifica en el acto de la escucha pareciera no ser suficiente, ya que el Señor Jesús anuncia una segunda purificación realizada por el Padre. Aquí nos podemos dar cuenta que existen dos formas de poda, que se vislumbran etapas que podemos llamar primera y segunda conversión. En la primera simplemente se redefine la propia vida a la luz de las enseñanzas del Evangelio. Y de esta manera nos vamos alejando de la filosofía del mundo, de aquellas ideologías que nos alejan de permanecer en el Señor Jesús. Mientras que una segunda poda es una obra de la pedagogía divina, que a veces es una poda rigurosa, que requiere más de nosotros, pero que nos prepara para que entremos en una fase más profunda de unión con Cristo, hasta el punto de alcanzar alturas de la vida mística y de santidad, de vivir la vida cotidiana con el convencimiento de la fe, con la alegría y el compromiso que implica ser cristianos. Pero bueno, ya para concluir, solamente decir que una vez más estamos llamados a vivir unidos al Señor Jesús. El verbo permanecer, que leemos al menos 7 veces en el pasaje del Evangelio de hoy, nos invita a vivir de una manera verdaderamente plena, a vivir la misma vida de Dios y de esa manera compartir con Él los mismos sentimientos, la misma manera de sentir y pensar, la misma visión sobre las cosas, el mismo amor con que amar a todos. Porque solo quien permanece unido al Señor Jesús tiene fruto y fruto en abundancia. Es también esta permanencia un fruto de la vida nueva y resucitada a la cual estamos llamados, especialmente en este tiempo de Pascua, una vida en comunión con Dios y con todos los demás. De esa manera, mis hermanos y mis hermanas, mi respuesta individual a la voluntad de Dios se ha de realizar siempre en la comunidad. Así todos los sarmientos permanecemos unidos a la vid verdadera. Mi unidad con Cristo, mi permanencia en Él, se verifica en la vida comunitaria que tengamos, en dar fruto allí en medio de nuestros hermanos. Frutos de santidad, fruto de amor, frutos de una vida cristiana en el compromiso cotidiano, en el servicio hacia los demás. Mis hermanos y mis hermanas, de nuevo muchas gracias por escuchar este video, por atender a esta reflexión, por compartirlo con sus seres queridos, por hacer crecer esta comunidad de creyentes que reflexionamos el Evangelio dominical
cada semana. Dios les bendiga, paz y bien, y hasta la próxima.